La exesposa de mi esposo vuelve a nuestra vida después de años de un divorcio terrible y sin contacto. Me cuenta sobre su diagnóstico terminal y yo soy toda empatía hasta que ella expresa este loco deseo suyo que es quedar embarazada y tener el bebé de mi esposo y criarlo hasta que ella pueda. Después de lo cual yo puedo tomar el control como madre. Mi esposo. Kevin. De 33 años. Y su ex. Alice. De 32 años. Se casaron hace 8 años y dentro de los 4 años de su matrimonio se divorciaron. Fue terrible. Se prolongó por mucho tiempo porque ella tenía demandas locas e irrazonables en términos de pensión alimenticia y él no estaba listo para cumplirlas por razones obvias. No entraré en detalles. Pero el divorcio ocurrió principalmente porque Kevin era demasiado adicto al trabajo desde apenas un par de años después de su matrimonio. Se había dado cuenta de que eran bastante incompatibles y Alice sospechaba demasiado de él todo el tiempo. Ella era realmente insegura y lo acusaba de infidelidad sin fundamento todo el tiempo. Por lo que el divorcio fue bastante feo y después de que se finalizó. Nunca se volvieron a ver. No se habían mantenido en contacto y él no tenía idea de lo que estaba pasando en su vida hasta la semana pasada. Ella simplemente apareció en nuestra casa de la nada. Nos dijo que había convencido a uno de sus amigos en común de la universidad para que le diera su dirección, porque no había otra forma de contactarlo y esto era algo de lo que tenía que hablar con él en persona. Yo fui quien le abrió la puerta y sabía quién era. Así que me sorprendió un poco. Pero ella no pareció sorprendida de verme en absoluto. Simplemente me dijo que lamentaba mucho aparecer así. Pero que tenía que hablar conmigo y con mi esposo sobre algo muy urgente e importante. Así que la dejé entrar y llamé a Kevin a la habitación. Al principio parecía muy infeliz de ver a Alice. Pero tan pronto como se sentó. Ella no perdió tiempo y nos dijo que recientemente le habían diagnosticado enfermedad de la neurona motora, ENM, y que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Eso nos sorprendió a todos porque, fuera lo que esperábamos, no era eso. Y la forma en que fue directo al grano también fue un poco desagradable. Pero yo sentí mucha simpatía por ella y Kevin también. E inmediatamente comenzamos a tratar de consolarla. Pude ver que él estaba muy angustiado por todo esto y probablemente estaba al borde de las lágrimas. Pero Alice no había terminado de hablar. Nos dijo que no necesitaba que la consolara. Ya que en realidad habíamos venido aquí para pedirnos que honráramos su último deseo. Kevin le dijo que estaba listo para hacer lo que ella le pidiera e incluso yo sentí mucha empatía hacia ella porque era bastante joven y saber que no iba a vivir mucho tiempo no podía haber sido fácil. Así que pensé que probablemente tenía algún último deseo razonable que realmente podríamos cumplir. Pero, desafortunadamente, eso no fue lo que sucedió. Ella continuó diciéndonos que había venido a nosotros. A Kevin más específicamente. Porque realmente quería ser madre. Había estado investigando la FIV y los donantes anónimos durante los últimos meses. Pero luego de su diagnóstico había cambiado de opinión. Ahora quería que Kevin donara y ella llevaría el embarazo a término y, después de que naciera el bebé, podrían tener la custodia compartida hasta que ella falleciera. Luego yo me pondría en los zapatos de la madre y el bebé sería criado por mí y Kevin. Tan pronto como ella sugirió eso. Me quedé estupefacta porque realmente pensé que tenía que ser una broma. Esta era una demanda loca y demencial para hacerle a tu exmarido con el que no has hablado en años y a su esposa. Pensé que Kevin iba a reaccionar de la misma manera. Pero para mi horror no lo hizo. Se quedó callado durante un par de minutos y luego le dijo a Alice que lo pensaría y le avisaría porque esta es una gran decisión y necesita hablar conmigo también. Así que no es algo que pueda decidir por su cuenta. Alice asintió y se levantó. Se abrazaron y luego ella se fue. Después de que ella se fue, pensé que ahora Kevin finalmente se daría la vuelta y me diría que esto era una locura y que no había forma de que estuviéramos de acuerdo con esto. Pensé que me iba a decir que le había dicho a Alice que lo pensaría para no terminar rompiéndole el corazón y decepcionándola. Pero no hizo tal cosa. Regresó a su habitación y, como no decía nada, tuve que preguntarle si realmente estaba considerando aceptar este tipo de cosas y, de hecho, dijo que sí. Me dijo que no parecía tan irrazonable y además, era su último deseo. Por lo que era de buena educación que al menos intentáramos cumplirlo. Empecé a enloquecer inmediatamente porque no había forma de que pudiera permitir que esto sucediera. Especialmente dada la naturaleza de la enfermedad. Sabía que esto era algo que podía transmitirse genéticamente. Así que no quería eso para un bebé que hipotéticamente tendría que criar en el futuro. Y esa era en realidad la menor de mis preocupaciones.
También me preocupaban cosas más prácticas que venían antes de eso. Traté de decirle a Kevin que aceptar este acuerdo sería un gran error. Pero él me dijo que necesitaba algo de tiempo para pensarlo porque él y Alice tenían una larga historia juntos y no podía simplemente descartar todo eso. Especialmente ahora que ella estaba en esta condición. Trató de decirme que, dado que ella había acudido a él y a nadie más, definitivamente había algo en la situación y teníamos que verla de forma positiva. Ahora, para contextualizar, tengo endometriosis. Lo que significa que es un poco difícil para mí concebir y ya tengo 33 años en este momento y envejecer significaría que me resultaría aún más difícil concebir y llevar ese embarazo. Kevin y yo hemos estado juntos durante los últimos 3 años. Casados por 1. Y habíamos estado tratando de quedar embarazados durante los últimos meses. Pero luego decidimos darle un descanso porque no estaba funcionando y pensamos que podríamos volver a intentarlo más tarde. Eso fue el mes pasado y ahora Alice apareció con su propuesta. Por lo que Kevin cree que esta es una señal del universo de que deberíamos renunciar a nuestro viaje de embarazo porque podría volverse demasiado difícil para mí y simplemente decir que sí a su último deseo. Esta fue su explicación para darle un giro positivo a la situación y es por eso que piensa que al menos deberíamos considerarlo. Sin importar el hecho de que ella misma está lidiando con una enfermedad terminal. Además, había muchas otras consideraciones en las que pensar y sentí que Kevin, solo porque estaba molesto por toda la situación, se estaba volviendo demasiado idealista en su forma de pensar. Así que le dije que me mantenía firme. No había forma de que yo siguiera adelante con esto y tuvimos una pelea terrible ese día. Creo que fue una de las peleas más grandes que jamás hayamos tenido. Si no la más grande. Y hacia la noche comencé a empacar mis cosas después de la pelea y me fui. Estaba herida más allá de las palabras. Ni siquiera sabía qué decirle porque esto era una locura. Así que me mudé con mis padres por un tiempo para poder lidiar con esto emocionalmente. En el momento en que me fui, él había salido a caminar para despejar su cabeza. Así que cuando regresó a casa y me encontró desaparecida, comenzó a llamarme y contesté porque pensé que iba a disculparse por ser tan insensible conmigo. Pero luego me dijo que yo estaba siendo irrazonable y en realidad me acusó de ser insensible con él y con Alice. Que estaba luchando por su vida. Esto era lo último que le estaba pidiendo. Así que al menos podríamos considerarlo porque de esa manera tendríamos un bebé sin siquiera someter a mi cuerpo al problema de llevar un embarazo a término, y, una vez más, me dijo que sentía que no estaba lo suficientemente agradecida por la oportunidad que se me había presentado. Así que en la llamada telefónica tuvimos otra pelea, y me acusó de estar insegura acerca de Alice y su influencia en su vida incluso ahora. Y eso fue significativamente más doloroso que cualquier cosa que hubiera dicho hasta entonces. Durante los últimos días hemos estado yendo y viniendo sobre esto y no he podido bloquearlo porque alterna entre enojarse conmigo y estar enojado conmigo o suplicarme. Y me siento realmente mal por él. Puedo decir que está muy angustiado por la situación con Alice. Pero no hay mucho que podamos hacer al respecto. Especialmente no lo que ella ha estado sugiriendo. Es literalmente una locura y está fuera de discusión. Ha estado actuando psicótico por todo esto e incluso habló con mis padres al respecto y están de acuerdo conmigo en que esta es una idea terrible y es una locura que incluso lo esté considerando. En este momento, las cosas han llegado a un punto en el que estoy considerando divorciarme porque no veo otra salida. Pero me siento un poco mal porque está en un estado mental terrible en este momento y no creo que dejarlo sea lo correcto. Así que estoy literalmente dividida en dos y no tengo idea de qué hacer. ¿Qué pasa si decidí solicitar el divorcio porque mi esposo quería donar para que su ex pudiera quedar embarazada porque ese es su último deseo? Editar. Kevin y Alice comenzaron a salir cuando estaban en la universidad. Se remontan mucho y estuvieron juntos durante casi 8 años desde el día en que comenzaron a salir hasta que solicitaron el divorcio. Incluso cuando él y yo comenzamos a salir. Él me había dicho que hablaba en serio con Alice antes que conmigo. Y aunque no habían hablado durante años, no podía negar el hecho de que había tenido una conexión profunda con ella. Pero luego se divorciaron y todo terminó bastante mal. Así que no pensé que fuera una amenaza para mí o para mi relación con Kevin de ninguna manera. Además, cuando comencé a salir con él, no habían tenido contacto durante bastante tiempo y casi nunca hablaba de ella a menos que estuviera hablando de sus días universitarios o lo que sea. Así que no tenía motivos para sentirme insegura por ella o sospechar de nada. Y es por eso que no estaba alerta cuando apareció en nuestra casa. Pero en este momento, dada la situación, he empezado a pensar que tal vez nunca la superó en primer lugar.
Así que las cosas que ustedes han estado diciendo en los comentarios no es que no se me hayan ocurrido. Pero no quiero pensar lo peor de él. Al menos no en este momento cuando todo ya está tan complicado. Entonces, aunque no niego que es una posibilidad muy real que todavía tenga sentimientos por ella y verla de nuevo simplemente hizo que todo saliera a la superficie una vez más. Solo digo que no quiero discutirlo en este momento. Actualización 1. Hola. Gracias a todos por sus amables palabras de apoyo. Han pasado un par de días desde que publiqué y he decidido que voy a hablar con él por última vez. Voy a tratar de hacerle entrar en razón y si no funciona, entonces tendré que hablar con un abogado y solicitar el divorcio porque esto se está volviendo demasiado para mí. La única razón por la que le doy esta última oportunidad es porque sé que está de duelo. Sé que no puede ser fácil saber que alguien con quien has estado conectado durante 8 años de tu vida. Alguien con quien tuviste una relación significativa en un momento dado. Pronto ni siquiera va a estar allí. Es muy difícil y tiene toda mi simpatía en este momento. Pero eso es lo máximo que puedo hacer por él. Solo puedo extender mi simpatía. No voy a ceder a sus caprichos y fantasías y permitirme involucrarme en esta ridícula situación en la que está siendo arrastrado debido al último deseo de Alice. En los últimos días ha dejado de enojarse conmigo por completo. En sus mensajes de texto, solo me ha estado rogando que al menos considere esto. Me ha estado rogando que regrese y hable con él y esta mañana le respondí diciendo que estaba dispuesta a regresar y hablar con él. Pero que no podía perder los estribos conmigo y empezar a gritarme como lo hizo antes porque si hacía eso, yo me iría inmediatamente. No voy a tolerar más faltas de respeto en este punto. No puede salirse con la suya con todo porque está molesto. Esta situación también ha sido muy molesta para mí. Pero no me estoy comportando de la misma manera que él. Incluso el primer día. Cuando traté de discutir con él. Traté de mantener la calma y manejar la situación con dignidad. Pero él fue quien perdió los estribos y comenzó a gritar como un loco. Él fue quien me acusó de estar insegura y celosa en la llamada telefónica y este tipo de comportamiento ya no va a funcionar conmigo. Lo dejé muy claro y él se disculpó por su comportamiento y me dijo que no estaba pensando con claridad. Pero que aún haría todo lo posible por mantener su temperamento bajo control y no dejar que sus emociones lo arrastraran. Así que al menos eso es un alivio y hemos decidido que nos vamos a encontrar en casa mañana. Francamente, no tengo idea de qué esperar en este momento porque hasta hace poco solía pensar que Kevin era un hombre razonable y sensato. Pero ver este lado de él me ha hecho darme cuenta de que tal vez no tenía toda la razón sobre él. Que tal vez el duelo hace que la gente actúe de maneras que nunca esperabas. Así que, con toda honestidad, no tengo idea de qué esperar de mañana. Tal vez las cosas funcionen. Tal vez no, pero al menos tendré la satisfacción de saber que hice todo lo posible para que funcione y eso es todo lo que me importa en este momento. Actualización 2. Hola. Acabo de regresar a casa después de reunirme con Kevin. Cuando fui, me recibió muy cálidamente. Se disculpó por su comportamiento y me dijo que iba a tratar de mantener la calma esta vez. Y al principio pensé que tal vez había hecho lo correcto al tratar de darle una oportunidad al menos. Y luego nos pusimos a hablar. Le expliqué mi versión de las cosas. Le dije que no estaba lista para este tipo de situación. Si quería un bebé. Me gustaría que el bebé estuviera completamente sano y, dado que la ENM tiene la posibilidad de transmitirse a través de los genes. No creo que sea una buena idea que Alice quede embarazada. Además, dado su diagnóstico, no se sabe qué tan rápida o lenta será la enfermedad y, dadas las circunstancias, probablemente no sea correcto someterla a un embarazo. Si ella misma no se da cuenta. Al menos podemos hacerle un favor al negarnos. Y además de eso, incluso si decidimos tratar de complacerla. Incluso si quedara embarazada. Tuviera el bebé y esas cosas. Tener la custodia compartida sería una conversación completamente diferente. Y quién sabe. Tal vez terminen peleando de nuevo como lo hicieron la primera vez. Y eso no sería bueno para el bebé. Además, sería un tipo especial de crueldad para Alice dar a luz al bebé. Participar activamente en la vida del bebé y luego irse porque con esta enfermedad no sabemos cuándo la alejarán de todos y esa es una gran preocupación. Especialmente con un bebé involucrado. Eso es todo lo que tenía que decir y, en mi opinión, todos estos eran puntos muy válidos que no tenían nada que ver con que yo estuviera celosa o insegura de ella. Por supuesto, no mencioné que incluso aparte de todo esto, me sentía muy incómoda con la idea de que la situación incluso se materializara.
Pero dado lo que él había dicho antes, no pensé que sería prudente que lo reconociera. Así que solo traté de razonar con él usando el lado práctico de las cosas y pensé que él entendería. Pero en cambio comenzó a presentar contraargumentos irrelevantes. Me dijo que todo lo que teníamos que hacer era simplemente aceptar la situación y luego nos ocuparíamos de estas cosas a medida que surgieran. Básicamente, quería seguir la corriente. Pero solo quería que yo estuviera de acuerdo. Y yo no soy el tipo de persona a la que le gusta seguir la corriente. Especialmente en lo que respecta a cosas como el matrimonio y el embarazo. Etcétera. Para mí, esto es un gran problema. No puedo tomarlo tan a la ligera como él. Así que se lo dejé claro. Y era una diferencia fundamental entre nosotros dos que no pensé que alguna vez se pondría a prueba de esta manera. Siempre había sabido que era más del tipo espontáneo. Pero eso me gusta de él y pensé que esto me equilibraría. Pero en este momento no estoy tan segura de eso. Cuando no estuve de acuerdo con él, las cosas empezaron a empeorar de nuevo. Pero al menos esta vez mantuvo su temperamento bajo control y trató de razonar conmigo. Aunque estaba visiblemente molesto. Me dijo que dejara de lado todas esas consideraciones prácticas y que pensara en el hecho de que al final de todo esto íbamos a tener un bebé y yo ni siquiera tendría que pasar por el embarazo. Alguien más lo iba a hacer por nosotros y la mejor parte era que le estaríamos haciendo un favor a esa persona. Ni siquiera sería tan caro como la subrogación. Me frustré un poco en ese momento y le dije que no me importaba que íbamos a tener un bebé al final de este proceso porque no quería involucrarme en algo tan complicado y extraño como esto en primer lugar. Lo que sea que Alice estuviera sugiriendo. Ni siquiera sería considerado factible por otras personas. No entiendo por qué incluso estaba considerando la idea. Pero era simplemente extraño y loco y no me gustó. Si realmente queríamos un bebé, podría intentar quedar embarazada naturalmente y, si eso no funciona, todavía teníamos la FIV. La subrogación y la adopción como opciones. Todo esto con Alice ni siquiera era algo que estuviera considerando. Y pude notar que él estaba muy molesto. Por lo que estaba tan empeñado en honrar sus últimos deseos. Pero era una idea terrible y necesitaba darse cuenta de que ella estaba siendo lo suficientemente irrazonable. Pero yo no podía controlar eso ya que no era su amiga o su familia para darle consejos. Si tenía algo que decir en la vida de Kevin como su esposa, le aconsejaría que no lo hiciera. Traté de razonar con él. Pero comenzó a verse aún más molesto. Permaneció en silencio durante un par de minutos y luego me dijo que, como ya había tomado una decisión, no teníamos nada más que discutir. Así que eso fue todo y todavía tenía muchas cosas que decir incluso después de eso. Solo quería sacudirlo y decirle que estaba destruyendo nuestro matrimonio y su propia vida. Pero estaba tan agotada emocionalmente que simplemente me levanté y me fui. Regresé a casa. Lloré un rato. Le expliqué la situación a mis padres y luego comencé a buscar abogados de divorcio porque realmente ya no puedo hacer esto. He dado lo mejor de mí. He hecho todo lo posible por ser razonable. Por tratar de hacerle ver que lo que está haciendo es una locura. Pero si no quiere entenderlo, entonces es asunto suyo. Pero no estoy obligada a ser parte de esta locura y tampoco lo seré. Actualización 3. Hola. Lamento haber estado desaparecida durante 2 semanas. Pero tenía las manos llenas. Un par de días después de que hice mi última publicación, me enfermé gravemente. Pero de alguna manera me recuperé y me puse en contacto con un abogado. Redactamos los papeles del divorcio y un par de días después Kevin fue notificado. Luego, hace unos días, respondió con algunas modificaciones menores. Pero aparte de eso, no lo estaba impugnando. Así que ahora es definitivo. Nos vamos a divorciar y no hemos estado en contacto durante las últimas 2 semanas. He estado tratando de ser normal. He estado yendo al trabajo y fingiendo que todo está bien. Nadie, aparte de mis padres, sabe que nos estamos separando. Pero en el fondo me duele mucho. La cosa es que no es como si no quisiera compartir esta parte de mi vida con mis amigos. Quiero contarle a la gente cómo me siento para poder sacarlo de mi pecho. Pero esto es tan personal y tan extraño que ni siquiera sé cómo hacerlo. Se siente vergonzoso incluso pensarlo. E incluso al leer los comentarios me he dado cuenta de que esta es una situación loca en la que estar. Kevin está siendo ridículo y el hecho de que esté listo para sacrificar nuestro matrimonio por algo como esto. Realmente no sé qué pensar al respecto. No he hablado con mis suegros.
Pero supongo que lo saben porque hace un par de días noté que me habían eliminado de todas sus cuentas de redes sociales. Fue un poco impactante porque siempre parecieron amarme. Se referían a mí como la hija que nunca tuvieron y cosas así. Pero supongo que dada la situación, probablemente querían estar del lado de su hijo. Aunque no entiendo cómo pueden llegar a estar de acuerdo con lo que él está haciendo. De todos modos, es realmente su pérdida y, aunque todavía estoy herida, estoy tratando de llegar a un acuerdo. En un par de días, podría publicar una declaración en las redes sociales o algo así solo para que la gente sepa que nos estamos separando. Si nos estuviéramos divorciando en otras circunstancias, podría haberlo consultado con él antes de decirle nada a nadie. Pero en este momento realmente no siento la necesidad de hacerlo. Simplemente he terminado con él y no puedo esperar a que termine toda esta terrible experiencia. Actualización 4. Así que ha pasado aproximadamente una semana desde mi última actualización y hoy recibí un mensaje de un número desconocido y después de abrirlo y leerlo me di cuenta de que era Alice. Esto sucedió hace solo un par de horas y todavía estoy en shock porque no puedo creer que haya tenido el descaro de decirme esto. Hola. Lamento mucho que mi último deseo haya causado tantos problemas en tu vida marital. Realmente no era mi intención arruinar el matrimonio de nadie. Kevin me lo contó todo y me siento realmente mal por lo que haya sucedido. Así que quiero disculparme por eso antes de decir nada más. Realmente lo siento mucho por todo lo que ha salido mal. Sin embargo, también siento que no tienes derecho a decir que estoy siendo irrazonable considerando el hecho de que ni siquiera pudiste hacer un sacrificio tan pequeño por el bien de tu esposo y su bienestar mental. Puedes notar que está muy angustiado a pesar de que yo misma he aceptado el hecho de que no voy a vivir mucho tiempo. Por lo que lo mínimo que podrías haber hecho era seguirle la corriente y dejar que él tuviera esto. En cambio, lo hiciste sentir peor consigo mismo. Lo hiciste dudar de sí mismo al hacerle pensar que tal vez estaba arruinando todo en su vida cuando en realidad solo estaba tratando de hacer algo bueno por mí. No sé por qué estabas tan insegura y celosa. Nunca nos hemos conocido antes y nunca te he dado una razón para dudar de Kevin y, sin embargo, este es el tipo de actitud que tuviste. Es simplemente espantoso. Pensé que, como mujer, podrías entenderme. Pero claramente estaba equivocada. Eras demasiado egoísta para pensar en alguien más que en ti misma y es por eso que tu matrimonio está en ruinas en este momento. Odio decirlo. Pero Kevin se merece algo mejor. Espero que aprendas una lección de esto y trates de ampliar tu forma de pensar. De todos modos, he dicho lo que tenía que decir. Solo desearía que hubieras elegido ser más amable. Pero ese barco ya zarpó. Adiós. Que tengas una buena vida. Este es el mensaje que me envió y a la mitad de la lectura tenía ganas de llamarla y empezar a maldecirla porque realmente no podía imaginar porque pensaba que podía decirme esto y salirse con la suya. Estuve enojada por eso durante bastante tiempo e incluso tenía una respuesta escrita y lista para enviar. Pero en el último momento decidí no hacerlo porque simplemente no vale la pena. Era muy obvio que me había enviado este mensaje porque quería una reacción de mi parte. Pero yo no iba a darle la satisfacción. Así que leí ese mensaje por última vez. La maldije en mi cabeza y luego la bloqueé. No voy a perder mi tiempo y energía hablando con gente así. Simplemente no estoy interesada. En un par de meses, mi divorcio con Kevin estará finalizado y finalmente habré terminado con todo esto para siempre. No tengo que hacer ningún esfuerzo adicional para que nadie vea mi versión de las cosas. Simplemente no es necesario. Actualización 5. Hola. Han pasado 5 meses desde mi última actualización y hace un par de semanas mi divorcio se concretó. Estos últimos 5 meses han sido una montaña rusa total de emociones porque poco después anuncié nuestra separación. Pero eso no lo afectó en absoluto porque, que yo sepa, todavía siguió adelante con la donación o tal vez concibieron naturalmente. Pero fuera lo que fuera. Hace 2 meses me enteré de que Alice ahora estaba embarazada, y aunque ambos insistieron en línea en que no iban a volver a estar juntos. Sabía que habían estado saliendo mucho más y tal vez solo estaban manteniendo las apariencias porque no se vería muy bien para Kevin si él simplemente oficializa su relación con ella mientras todavía se está divorciando de mí. No puedo mentir. Estaba realmente herida. Pero ya no había mucho que pudiera hacer al respecto. Así que ahora me estoy enfocando completamente en mí misma. Estoy tratando de vivir mejor y distraerme de todo lo que tenga que ver con él. Incluso les he dicho a mis amigos y a todos que no me cuenten qué está haciendo. Simplemente no quiero saber.
Quiero seguir adelante con mi vida y hacerlo mejor por mí misma y eso es todo.